Hola, bueno, yo me llamo Paula Ortúzar y voy a ser tu profe y vamos a ver monopolio, monoproductor, multiproductor y de bienes durables. Entonces primero voy a compartir pantalla y vamos a ver el resumen, que es súper cortito, y después vamos a hacer ejercicios de pruebas anteriores. Y si nos sobra tiempo, vamos a ver comentes. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. Ya, entonces este es un resumen que yo hice, que lo hice como cuando a mí me tocó hacerlo, pero modifiqué algunas cosas. Entonces, primero, el mercado monopólico es un mercado donde hay un solo oferente. Cuando esto ocurre, la firma enfrenta la curva de demanda total del mercado. Esto quiere decir que el precio depende de la cantidad ofrecida. El monopolista puede elegir entre el precio de venta o la cantidad producida, pero no ambas simultáneamente. O sea, esto se refiere a que el mercado monopólico es cuando hay un oferente, o sea, una empresa que abarca toda la industria y este puede decidir entre elegir el precio o la cantidad, pero no puede elegir los dos. El monopolista tiene un poder de mercado que la competencia no tiene. Las formas monopólicas pueden obtener beneficios por sobre el equilibrio de largo plazo bajo competencia perfecta. ¿Por qué no ingresan nuevas firmas al mercado? Porque no es rentable o no es posible ingresar al mercado. Entonces, muchas veces hay monopolios porque es muy difícil entrar a los mercados por barreras de entrada. Las barreras de entrada son las condiciones que impiden la entrada de nuevas firmas a un mercado, a pesar de que las empresas participantes en él observen beneficios económicos. Hay tipos de barreras de entrada. Hay legales, tecnológicas y estratégicas. Las legales se crean cuando por medio de una ley o una norma se impide o encarece la entrada de nuevas empresas. Estas pueden ser como patentes, registro de marcas, leyes, licencias de exportación, etc. Luego están las tecnológicas, que son derivadas fundamentalmente de la tecnología y la interacción de la situación del mercado con esa tecnología. En esas están las economías de escala, economías de ámbito, economías de densidad, economías de secuencia. Y por último están las estratégicas, que son construidas por las propias empresas que participan de un mercado a través de su comportamiento estratégico. Son fusiones, adquisiciones, proliferación de marcas y productos, exceso de producción, precios predatorios, etc. Esto en verdad no, si te entra, te va a entrar como en un comente, porque igual difícilmente te lo pueden preguntar en un ejercicio, pero igual es bueno saberlo, por ejemplo, con ejemplos. Las estratégicas que son de fusiones, adquisiciones, proliferación de marcas. Por ejemplo, una marca de cereales puede tener mucha variedad de cereales de distintos tipos y así es más difícil que otra marca de cereales se posicione en el mercado fácilmente. Ya, ahora vamos a avanzar. Vamos a ver lo que es introducirnos en el monopolio. Entonces, maximización de beneficios y monopolio. Primero hay que plantear el lagrangiano, que hay que maximizar los beneficios. ¿Y qué son los beneficios? Son el ingreso total menos el costo total. El ingreso total, perdón, que estoy como resfriada. El ingreso total es el precio por la cantidad vendida. Y eso se le resta a los costos totales. Después de hacer el lagrangiano, hay que hacer la condición de primer orden, o la CPO. Entonces hay que derivar los beneficios respecto a la cantidad. Y eso es súper básico y lo vamos a ver en ejercicios como para que se entienda mejor. Pero eso es lo mismo que el ingreso marginal igualado al costo marginal. Entonces, antes sabíamos que el mercado perfectamente competitivo, la firma es tomadora de precios. Eso significa que la empresa no decide el precio, sino que
el mercado le da el precio y la firma lo toma, donde el ingreso marginal es igual al precio. En el mercado imperfecto, la firma enfrenta un mercado con una función de demanda convergente negativa, entonces solo puede vender más bajando el precio. Entonces el ingreso marginal es menor al precio. Y en el monopolio es el ingreso marginal igual al costo marginal. No es el ingreso marginal igual al precio como en el mercado perfectamente competitivo. Vamos a ver una fórmula. Por ejemplo, el ingreso total es la cantidad que depende del precio por el precio. El ingreso promedio es dividir el ingreso total dividido en la cantidad. Y el ingreso marginal es sacar la derivada del ingreso total respecto a Q. Después, el costo total es simplemente la función de costos. El costo promedio es la función de costos dividido en Q. Y el costo marginal es la derivada del costo total respecto a Q. Ya, mira. En el monopolio, entonces, las firmas maximizan beneficios produciendo hasta que ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando igualamos esto, nos da la cantidad monopólica. El precio que cobra el monopolista se determina en la demanda. Esto estamos asumiendo que acá el monopolista está eligiendo la cantidad y a partir de que elige la cantidad, el precio se lo dan, pero puede ser al revés también. Entonces, en el gráfico, en la competencia perfecta, vemos que el choque de la oferta con la demanda genera la cantidad vendida y el precio. Y que esa interacción genera dos triángulos, uno el celeste y otro el naranjo. El celeste es el excedente del consumidor y el naranjo el excedente del productor. Y se calculan como se calculan los triángulos. Entonces va a ser B menos C por Q dividido en 2. Y esto va a ser C menos 0 por Q dividido en 2. Luego, en el monopolio, lo que va a pasar es que para calcular la cantidad hay que igualar el costo marginal con el ingreso marginal. Entonces el costo marginal y el ingreso marginal chocan acá, en el punto F. Y ahí genera la cantidad de monopolio. Pero el precio, el que vende el monopolista, va a ser más arriba, donde choca con la demanda. Y ese va a ser el precio al que vende los productos. Y por eso el monopolista le conviene hacer esto, porque va a vender algo mucho más caro sin necesidad de producir mucho. Entonces los excedentes van a quedar así. Ahora el excedente del consumidor va a ser menor y el excedente del productor va a ser mayor. Pero ahora va a haber una pérdida social neta, que va a ser el triángulo amarillo. Ya, ahora vamos a ver el índice de Lerner, que me faltó poner la fórmula, pero igual lo vamos a ver en el ejercicio. Que el índice de Lerner relaciona lo que es la elasticidad de la demanda con el margen de la firma. Entonces, a medida que la demanda se hace más elástica, la diferencia entre el precio y el costo marginal disminuye. Acá tenemos un ejemplo de gráfico. Por ejemplo, acá, mientras más elástica es la demanda, más elástica significa más horizontal en el gráfico. Entonces, mientras más horizontal, la diferencia entre el precio y el costo marginal disminuye. Entonces, acá el precio y el costo marginal tiene una diferencia menor, mientras que en el gráfico de al lado, de la derecha, la diferencia entre el precio y el costo marginal es mayor porque la demanda se hace más inelástica. Eso es un caso especial que te lo pueden preguntar en un comente, pero difícilmente te lo preguntan en el ejercicio. Ahora vamos a ver los beneficios en el monopolio. Hay una fórmula, que es la que yo siempre uso,
que es la cantidad monopólica multiplicado por el precio menos el costo medio. También está la típica fórmula que es beneficios igual a ingreso marginal menos beneficio igual a ingreso menos costos, pero es lo mismo que esto, puede hacerlo de las dos formas. Porque al final esto, si uno lo multiplica, si uno multiplica el Q por el P, ahí te da el ingreso, y si uno multiplica el Q por el costo medio, te da el costo total. Entonces lo mismo que decir beneficio igual a ingreso menos costo. ¿De qué dependen sus beneficios? De ser monopolista, la patente, el recurso productivo, etc. También depende de los costos medios y la demanda. Entonces, si te ponen un comentario, por ejemplo, que el monopolista tiene beneficios solo porque tiene patentes, eso es falso, porque también tiene beneficios dependiendo de los costos medios y de la elasticidad de la demanda. Entonces eso es importante. Y en el gráfico se puede ver la fórmula del beneficio, que es un rectángulo, donde ahí se puede ver que es la cantidad multiplicado por el precio menos el costo medio. Ya, habíamos visto antes que el monopolista elegía la cantidad y el precio se lo daban. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si el monopolista elige el precio y no la cantidad. Acá también tenemos que hacer maximizar los beneficios, que es el ingreso total menos el costo total. Solo que acá sería P por Q y el Q depende del P, no el P del Q. Menos el costo total con el Q dependiendo del P. Y luego tenemos que hacer la condición de primer orden, que en vez de derivar respecto a Q, derivamos respecto a P. Entonces ahí llegamos a la derivada y nos da lo mismo, el mismo resultado, que el ingreso marginal es igual al costo marginal, solo que ahora nos da en función de P y no de Q. Ingreso marginal y elasticidad. Esto no sé si, bueno, quizás si nos sobra tiempo podemos verlo más en detalle, pero te lo voy a mandar como más, esta página como más detallada, porque no se entiende mucho acá el lado izquierdo, como qué significa, porque hay como muchas I. Bueno, eso te lo voy a arreglar y te lo voy a mandar. Igual esto casi nunca lo preguntan porque es como difícil preguntarlo. Además que es como muy de detalle. Entonces no te compliques con esta página. Ahora, monopolio y eficiencia. ¿Qué pasa con el excedente? Como lo vimos anteriormente, el excedente en la competencia perfecta va a ser el triángulo verde y el triángulo azul de la imagen izquierda. Y en el monopolio, el excedente del productor va a ser mayor, pero el del consumidor va a ser menor, y ahora hay una pérdida de peso muerto. ¿Y por qué hay una pérdida de peso muerto? Porque el monopolio crea excedente, pero no se apropia del excedente de todo el excedente que crea. La falta de apropiación completa es lo que genera ineficiencia. O sea, hay una pérdida, porque nadie tiene ese excedente que antes sí lo tenía. Las conclusiones del monopolio monoproductor. Las firmas con un grado de poder de mercado pueden cobrar por encima del costo marginal. La magnitud de la diferencia depende de la elasticidad precio de la demanda, como habíamos visto. La elasticidad depende de la existencia de sustitutos. El poder monopólico se sostiene gracias a la existencia de barreras de entrada. Ya, entonces, ahora vamos a ver monopolio multiproductor. Una empresa multiproducto que tiene poder de mercado de todos los bienes que produce. El caso del monopolio multiproducto crea dos tipos de interdependencias: la interdependencia de demanda y la de costos. Hay cuatro casos posibles, pero vamos a ver solo dos. Vamos a ver el número 2 y el número 3, porque esos son los que vieron en clase. El 2 es la demandas dependientes y costos separables. Y el 3 es demandas independientes y costos no separables.
y vamos a considerar dos bienes. Entonces, primero, el caso A, o el caso 2, donde las demandas de los distintos productos están relacionadas, la maximización de beneficios va a ser maximizar P por Q, todo eso depende del precio 1 y del precio 2, P por Q del segundo bien también depende del precio 1 y del precio 2, menos el costo total, que va a depender tanto de Q1 como de Q2. Y la CPO nos va a dar que P1 menos costo marginal del bien 1 partido en P1, eso nos va a dar, y eso va a ser igual a lo que está a la derecha, que es un poco más largo. La maximización de utilidad no depende solo de la elasticidad precio de la demanda, depende de la relación de precios existente entre los bienes, de si los bienes son complementos o sustitutos. Entonces, el caso 1 es que los bienes son sustitutos. Cuando son sustitutos, la derivada de la función de demanda o de la cantidad, por ejemplo, de Q2, respecto al precio del otro bien, o sea, el precio de P1, si es mayor a 0, eso significa que los bienes son sustitutos. Entonces, en el caso de la CPO, va a quedar que el precio 1 menos el costo marginal 1 partido en el precio 1 es igual a menos 1 partido en la elasticidad más A. Entonces, eso te lo pueden preguntar en un comente, puede ser, pero solo como para que sepáis. Y cuando son complementos, la derivada tiene que dar menor a 0. Entonces, ahí te va a quedar menos 1 partido de la elasticidad menos A. Entonces te va a dar algo negativo. Y el caso D es las funciones de costos de los distintos productos están relacionadas. Entonces la maximización de beneficios va a ser parecida. Va a ser P1 por Q1 más P2 por Q2 menos el costo total. Y las condiciones de primer orden también va a ser derivar los beneficios respecto a P1 o P2. Y te va a dar algo muy parecido, solo que ahora no depende de algo más, sino que va a ser precio menos costo marginal partido en precio igual a menos 1 partido de la elasticidad. Conclusiones. Las decisiones de una empresa multiproducto son más complejas por las posibles interrelaciones en la demanda y costos. Cuando hay interacciones de demanda, se deben considerar los efectos cruzados en la política de precios de cada producto. La estructura organizacional de incentivos y de toma de decisiones es fundamental. Las interacciones de costos dan espacio a comportamientos estratégicos en las decisiones de producción y precios. Ya, ahí terminó el resumen. Y ahora vamos a hacer ejercicios como para que lo entendáis mejor. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora voy a compartir otra página. Ya. Entonces, acá tengo dos pruebas. Vamos a la de 2018 y la de 2016 de Bertelón. Entonces, los comentes los vamos a ver al final, si alcanzamos, para enfocarnos en los ejercicios primero. Ya, acá. Nace un monopolio. Cemex es una firma que produce cemento incurriendo en costos variables por cada tonelada producida iguales a, los costos variables son 2Q más Q cuadrado. También incurre en un costo fijo periódico de 5.000. La firma enfrenta la siguiente curva de demanda, que es 4.000 menos 5P, donde Q es la cantidad total del mercado y Q chica es la cantidad producida por cada firma. El mercado Cemex participa en un mercado perfectamente competitivo junto a otras 9 firmas que tienen la misma función de costos. Por lo tanto, la función de oferta del mercado es igual a 5P menos 10.
Determine la cantidad de toneladas de cemento que venderá la industria en total, el precio de cada tonelada y el beneficio total de Cemex en este escenario. Entonces, como es un mercado perfectamente competitivo, lo que vamos a hacer es igualar la oferta con la demanda para despejar el precio. Entonces igualamos la demanda, que es 4.000 menos 5p, y la oferta, que es 5p menos 10, y nos da que el precio es 401 para todas las empresas. Cuando tenemos el precio, lo reemplazamos en la función de oferta de la industria y obtenemos la cantidad de toneladas de cemento vendidas. Entonces se reemplaza en la oferta y nos da que la cantidad va a ser 1995. Pero ahora nos preguntan por Cemex, que es una de las 10 firmas. Entonces eso lo tenemos que dividir en 10. Entonces el precio va a quedar igual, porque el precio no se divide, el precio va a ser el mismo para todas las empresas, que es 401, pero la cantidad sí hay que dividirla por la cantidad de empresas. El beneficio viene dado por P por Q, que es el ingreso total, menos los costos. Entonces P, que es 401, por Q, que es 199,5, menos los costos, y hay que reemplazar adentro la cantidad y el precio, nos va a dar que el beneficio es 34.800,25. Después la pregunta B nos dice, teniendo en cuenta su respuesta al punto anterior, calcule los excedentes de los consumidores y productores en este escenario. ¿A cuánto asciende el excedente total? Entonces el excedente mejor veámoslo gráficamente, que es más fácil. Gráficamente hay que dibujar la oferta y la demanda. Entonces, como es una competencia perfecta, la interacción de la oferta y la demanda nos genera la cantidad y el precio. El triángulo de arriba es el excedente del consumidor y el triángulo de abajo el excedente del productor. Entonces el excedente del consumidor va a ser 800 menos 401 por 1995 dividido en 2. Y el excedente del productor va a ser 401 menos 2 por 1995 dividido en 2. La C dice, ahora asuma que Cemex se fusiona con todas las otras empresas del mercado y pasa a operar como un monopolista. Con ello, la nueva función de costo de la empresa fusionada pasa a ser 50.000 más 2Q más Q cuadrado partido en 10. Plantee el problema de maximización de beneficios de la firma fusionada y obtenga la cantidad y precio de equilibrio en el nuevo escenario, al igual que los beneficios totales de la firma. Ahora, la firma es un monopolista, por lo que puede fijar los precios. Por lo tanto, la firma enfrenta el siguiente problema de maximización de beneficios. Hay que hacer como lo vimos en la presentación, hay que maximizar los beneficios, y los beneficios son ingreso total menos costo total. Todo esto depende de Q. Entonces, el ingreso total va a ser P por Q y el costo total va a ser la función de costo. Entonces, ahora tenemos que sacar, nos dieron la función de demanda, pero nosotros necesitamos la demanda inversa. Entonces, el Q era igual a 4, la cantidad de demanda era igual a 4.000 menos 5p, y eso hay que despejar el precio de ahí, y nos da que el precio, dependiendo del Q, va a ser 800 menos Q partido en 5. Y la función de costos totales es la que nos dio en el enunciado de la pregunta C. Ahora la maximización va a quedar 800 menos Q partido en 5, todo eso multiplicado por Q, menos 50.000 más 2Q más Q cuadrado partido en 10. De ahí tenemos que sacar la condición de primer orden, que es derivar la función de beneficios respecto a Q. Nos va a dar que es 800 menos 2 quintos Q menos 2 más 1 quinto Q igual a 0. Despejando, si no tiene esta derivada, me puedes mandar la foto y yo te la explico, bueno, te lo voy a explicar a tiro. Entonces, la derivada respecto de esto respecto a Q
va a ser, como el Q está multiplicando al 800, va a ser 800, porque algo acompañado a la variable con que estamos derivando es el número que le acompaña. Después, esto, Q por Q es Q cuadrado, ¿cierto? Entonces el 2 del Q cuadrado se va para adelante y queda menos 2 quintos Q. Y luego esto queda, el 50.000 se va porque no hay nada multiplicando el 50.000. Y luego el 2 está acompañando al Q, por lo tanto la derivada de esto es 2. Y acá pasa lo mismo que antes, el 2 se va para adelante y nos queda un quinto Q. Todo eso hay que acordarse igualar a 0, porque estamos haciendo la condición de primer orden. Eso es muy importante, igualar a 0, porque después, o si no, uno no puede despejar la variable. Entonces después despejamos Q y reemplazamos en la función de demanda inversa, obtenemos la cantidad y los precios óptimos del monopolio. Entonces ahí nos dio la cantidad, que es 1.330, y el precio, que es 534. El beneficio total de la firma monopólica viene dado por... Entonces el beneficio va a ser P por Q menos los costos, y ahora solamente hay que reemplazar lo que ya nos dio en la letra anterior, y reemplazarlo ahí en la función de beneficios, y nos va a dar que los beneficios van a ser 480.670. En este nuevo escenario de monopolio, calculen los nuevos excedentes de los consumidores, productor y total, y a cuánto asciende la pérdida o beneficio social asociado al monopolio. Entonces el excedente por consumidor ahora va a ser lo mismo que antes, un triángulo, solo que más chico, y va a ser 800 menos 534, todo eso multiplicado por 1.330, que es la cantidad, dividido en 2. Y eso nos da 176.890. Y el excedente del productor va a ser un poco distinto, porque ahora va a ser un rectángulo más un triángulo. Entonces el rectángulo va a ser 534 menos 268 por 1.330, eso más 268 menos 2 por 1.330 partido en 2. Y el excedente total va a ser la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor, que eso nos va a dar 707.560. Y para calcular la pérdida neta, recordad que habíamos visto que había una pérdida, eso va a ser comparando el excedente de la competencia perfecta y con el excedente del monopolio. Entonces se tienen que restar. Entonces en la otra letra nos había dado que el excedente en la competencia perfecta era 796.005. Esto se le resta a 707.560 y nos da 88.445. Ese va a ser la pérdida social. Ahora nos preguntan de cuál es el poder de mercado del monopolista. El índice de Lerner indica el grado de poder monopólico que tiene una empresa y se puede obtener de la siguiente manera. El índice de Lerner es el precio menos el costo marginal partido en el precio, igual a menos 1 partido la elasticidad de la demanda, precio de la demanda. En este caso, poder de mercado, ahora tenemos que reemplazar los números. Entonces en el precio, que era 534, menos el costo marginal, que es 268, partido en 534, nos da 0,5. Es decir, el monopolista tiene un margen igual a un 50% del precio. Eso es lo que indica este margen, o el índice de Lerner. Acá hay unas notas técnicas, pero que no vamos a pasar. Y ahora el otro ejercicio, que es de multiproducto. Una empresa con poder de mercado produce dos bienes. Sus demandas se pueden representar usando las siguientes funciones. Q1, que depende del precio 1 y del precio 2, es 1.400 menos 4P1 menos P2. Y Q2, que también depende del precio 2 y el precio 1, va a ser igual a 350 menos 2P2 menos P1. Entonces,
En términos de costos, está el costo del bien 1, que es 100 más 20 de Q1, y el costo del bien 2, que es 200 más 20 Q2. Entonces, la letra, no sé por qué sale B, pero bueno, la letra B dice, dado que los costos marginales son iguales para ambos bienes, entonces deberíamos esperar que los precios óptimos de ambos bienes fueran los mismos. Comente. Esto es falso porque el precio depende del costo marginal, pero también depende de otros factores, como la demanda del bien, eso es lo que habíamos visto en el PowerPoint, que no solo dependía de eso, sino que también depende de la demanda del bien, de cuán elástico es, y de la relación entre ambos bienes, que es la elasticidad precio cruzada a la demanda, que nos indica si los bienes son sustitutos o complementarios. Por lo tanto, es perfectamente posible encontrar que los precios sean muy diferentes a pesar de que el costo marginal es el mismo. La C nos dice, determina el precio óptimo que cobrará la empresa para cada bien, la cantidad vendida y los beneficios totales para cada bien y de la empresa en forma global, si es que las decisiones para la producción de cada uno de los bienes se toman de manera independiente dentro de la empresa. Entonces, la parte clave acá es que nos dicen que se toman de manera independiente dentro de la empresa las decisiones. Esto, no sé si lo vaya a ver, que si subrayo esto no sé si lo vaya a ver o no. Pero la manera independiente es lo que nos dice cómo resolver el problema. Como nos dice que lo va a hacer de manera independiente, entonces hay que maximizar el bien 1 y el bien 2 por separado. Entonces, el bien 1 va a ser maximizar el beneficio 1, que es el ingreso total 1 menos el costo total 1. Eso va a ser igual al precio por la cantidad del bien 1 menos el costo total del bien 1, pero que depende del precio 1 y el precio 2. Y ahí reemplazamos las funciones que nos habían dado en el enunciado y sacamos la condición de primer orden de los beneficios respecto al precio del bien 1. Y nos va a dar, bueno, no importa, nos da 1480 menos 8P1 menos P2 igual a 0. Después la empresa 2, vamos a maximizar el ingreso total 2 menos el costo total 2. Eso igual va a ser a P por Q del bien 2 menos costo total del bien 2, que depende del precio 2 y del precio 1. Y hay que reemplazar las ecuaciones dentro de esta ecuación. Calculamos la condición de primer orden, que va a ser los beneficios respecto al precio del bien 2, y resolviendo este sistema de dos ecuaciones, lo podéis resolver como, mira, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podéis resolverlo de varias formas. Podéis, por ejemplo, despejar de la función de acá arriba, despejar el P1 y reemplazarlo a la función de abajo. Y ahí nos va a dar cuánto es P2 y después reemplazarla en cualquiera de las dos funciones y nos va a dar cuánto es P1. O puedes hacer, bueno, el sistema de ecuaciones se puede resolver de varias formas, pero ocupa la que más te acomode. Y si tenía alguna duda con eso me avisáis. Entonces, haciendo el sistema de ecuaciones, nos va a dar que el precio 1 es igual a 178,39 y el precio 2 es 52,9. Y las cantidades producidas van a ser 633,55 y 65,8. Estas las cantidades las calculamos reemplazando los precios en las funciones. Y los beneficios de cada bien son P1 por Q1 menos costo total 1, y nos va a dar 100.246. Y P2 por Q2 menos costo total 2, que nos va a dar 1.916. Y los beneficios totales es la suma de los beneficios de los dos bienes. Entonces nos va a dar la suma de esos dos, que es 102.211.
Ahora el panorama cambia, porque nos dicen, obtenga ahora el precio óptimo que cobrará la empresa para cada bien, la cantidad vendida y los beneficios totales para cada bien y de la empresa en forma global, si es que las decisiones para la producción de cada uno de los bienes se toman de manera coordinada al interior de la empresa. Antes nos habían dicho que las decisiones se toman de forma independiente, por eso habíamos maximizado de forma separada, pero ahora es de forma coordinada, por lo tanto, hay que maximizar una vez el beneficio total, que va a ser el ingreso total del bien 1 más el ingreso total del bien 2 menos el costo total. Eso va a ser igual a P1 por Q1 más P2 por Q2 menos costo total 1 menos costo total 2. Ahora reemplazamos las ecuaciones dentro de esto y tenemos que sacar la CPO, que va a ser la derivada del beneficio respecto a P1 y después lo mismo pero respecto a P2. De ahí nos va la CPO y resolviendo el sistema, bueno, tenemos que igualar a 0, acuérdate, y resolviendo el sistema nos va a dar el precio 1 y el precio 2. Y las cantidades, para sacarlas hay que reemplazarlas en las funciones. Los beneficios van a ser P1 por Q1 menos costo total 1, y los beneficios del bien 2 va a ser P2 por Q2 menos costo total 2. Y los beneficios totales van a ser la suma de los dos beneficios, y nos va a dar 105.500. Ahora nos preguntan, calcule el margen para cada uno de los bienes. Explique qué significa el valor de cada uno de los márgenes. Entonces el margen era lo mismo que es el precio menos el costo marginal partido en el precio. Del bien 1 es el precio, que es 185, menos 20, que es el costo marginal, partido en 185. Eso nos da 0,89. Esto significa que para la última unidad vendida, el margen equivale a un 89% del precio. O sea, el 84, pero es 89. Y después del bien 2, va a ser el precio menos el costo marginal partido en el precio, que va a ser 10 menos 20 partido en 10, que eso es menos 1. Esto significa que el margen, en este caso de pérdida, para la última unidad vendida es equivalente a un 100% del precio. Indique cuál de las situaciones, las situaciones son tomar las decisiones de forma independiente o tomar las decisiones de forma conjunta. Los beneficios son mayores. Explique por qué esto ocurre. Entonces, los beneficios son mayores para la empresa cuando las decisiones se toman de manera coordinada. Esto ocurre porque al hacer esto, la empresa toma en consideración la interdependencia de las demandas de ambos bienes. Al hacerlo bajar el precio, pierde dinero en el bien 2, pero estimula la demanda del bien 1 y con ella aumenta sus beneficios. Ahora vamos a ver un ejercicio de bien durable. Entonces, supongan que una empresa tiene 2 unidades de un bien durable. El factor de descuento para el monopolio es igual a 0,7 y el de los consumidores es 0,8. Eso significa cuánto están dispuestos a esperar el factor de descuento. Suponga además que el monopolista debe efectuar ventas en 2 periodos y que esto es de conocimiento común. Es decir, tanto el monopolio como los consumidores saben que el monopolio no puede vender nada después del segundo periodo. El monopolista además debe vender las 2 unidades al final del segundo periodo y cada unidad tiene un costo promedio de 5. Respecto a los consumidores, hay 2 de ellos. El consumidor 1 tiene una valoración, también conocida como el precio de reserva, por el bien de 50, y el consumidor 2 tiene una valoración de 20. Asuma que los consumidores son estratégicos, es decir, son capaces de esperar, si es que es beneficioso para ellos. Adicionalmente, el monopolio sabe y entiende la conducta estratégica de los consumidores. La pregunta A,
Si la empresa no puede discriminar entre los posibles compradores, calcule el precio óptimo que cobrará si desea vender ambas unidades en el primer periodo. Posteriormente, calcule los beneficios del monopolista. Entonces, si desea vender ambas unidades en el primer periodo, tiene que colocar un precio igual a 20. ¿Por qué igual a 20? Porque uno de los consumidores valoraba el bien a 50 pesos y el otro a 20. Entonces, si quiere vender las dos unidades, tiene que poner en el precio más bajo para que los dos lo compren. Entonces, el beneficio del monopolista va a ser el precio del bien 1 por la cantidad menos el costo medio por Q, que es lo mismo que el costo total, en verdad. Entonces, va a ser 20 por 2 menos 5 por 2, y eso es igual a 30. Luego, si la empresa no puede discriminar entre los posibles compradores, calcule el precio óptimo que cobrará si desea vender una unidad en cada periodo. Posteriormente, calcule los beneficios del monopolista. Entonces, desea vender una unidad en el primer periodo y una unidad en el segundo periodo. Podemos resolver el problema con inducción hacia atrás. Si llegamos al segundo periodo, es porque nadie compró en el primer periodo o queda una unidad por vender. En ambos casos, el monopolista deberá colocar un precio igual a 20, porque es el precio menor. Eso va a ser el precio en el segundo periodo. Con este precio, los beneficios de la empresa en el segundo periodo, pero en valor presente, son el factor de descuento del monopolista multiplicado por 20 menos el costo. Eso nos da 10,5. Por lo tanto, en el primer periodo, el precio deberá satisfacer la restricción de compatibilidad de incentivos de consumidor 1. Entonces va a ser 50, que es la valoración del consumidor 1, menos P1, igual a 0,8, que es el factor de descuento del consumidor. Ahí se equivocaron, sale B2, pero debería decir B1, porque B2 era 20, entonces B1 era 50. Entonces 0,8 por 50 menos 20, y eso, despejando, nos da que P1 es igual a 26. Ahora, con este precio, los beneficios de la empresa en el primer periodo son 26 menos 5 igual a 21. Los beneficios totales de la empresa van a ser la suma de los dos beneficios en valor presente, y eso nos va a dar 31,5. Después nos dicen, discuta el efecto de un incremento en factor de descuento de los consumidores a 0,9. Explique por qué se presenta este resultado. Si incrementamos el factor de descuento de 0,8 a 0,9, el precio nos da 23. El precio en el periodo 1, y antes nos había dado 26. Y los beneficios van a ser 18. Y los beneficios totales van a ser 28,5, no 31,5. Esto significa que ahora a la empresa le conviene vender las dos unidades en el primer periodo. Esto ocurre porque ahora el consumidor de alta demanda está más dispuesto a posponer su consumo al segundo periodo, y por lo tanto para la empresa esto es un costo, ya que recibirá dichos ingresos en el segundo periodo. Por esto es que finalmente decidirá bajar el precio a 20 y vender dos unidades en el primer periodo. O sea, lo que quiere decir es como aumentó el factor de descuento para el consumidor está dispuesto a esperar más. Entonces, el consumidor puede esperar más para comprar en el segundo periodo, pero eso no le conviene a la empresa. Por lo tanto, la empresa decide vender las dos unidades en el primer periodo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, pero otra prueba. Esta es la prueba de 2016. En los comentarios también lo vamos a saltar, y hay unas preguntas que no te entran porque son de discriminación de precio. Esta sí. Ya. La empresa de distribución de agua envasada, Bertar, ofrece dos servicios, 1 y 2. Se estima que la demanda de cada servicio se puede representar con las siguientes funciones. La demanda de servicio 1 va a ser Q1 igual a 200 menos 4P1 más 2P2, y servicio 2 va a ser Q2 igual a 100 menos 3P2 más 2P1, donde
Q1 y Q2 es la cantidad producida y vendida por el servicio 1 y 2, y el precio, o sea, el P1 y P2 es el precio del servicio 1 y 2. Además, se sabe que la función de costos de producción de la empresa es 300 más 2Q1 más 40Q2, donde los 300 son el costo que debe pagar Bertar por el arriendo al camión repartidor. Con esta información responda a las siguientes preguntas. La pregunta A. Determine desde el punto de vista de los consumidores cuál es la relación entre los dos servicios. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la relación entre los dos servicios o los dos bienes, nos están preguntando si son complementarios o sustitutos o si no se relacionan. Entonces, acá se equivocaron en la pauta, porque debería ser la derivada de Q1 con respecto al precio del bien 2, no el precio del bien 1, porque estamos relacionando el bien 1 con el bien 2. Entonces debería ser la derivada de Q1 respecto a la derivada de P2, y eso va a ser, tenemos que ir a la función donde sale Q1 igual a 200 menos 4P1 más 2P2, y la derivada de esto respecto a P2 va a ser igual a 2. Entonces va a ser igual a 2. Y la derivada de Q2 respecto a P1 va a ser igual a 2 también. Entonces, como los dos son positivos, los bienes son sustitutos. Acá se equivocaron, debería salir positivos, no negativos. La B dice, suponga que la empresa está manejada por dos divisiones independientes, en las que cada una de ellas decide el precio de sus servicios sin actuar coordinadamente con la otra división. Asuma que los costos del camión repartidor se dividen a la mitad entre las divisiones y que cada división considera el costo asociado a su producción. Encuentra el precio óptimo que cobrará cada división, la cantidad en día y los beneficios que obtendrá la empresa. ¿Conviene producir ambos bienes? Entonces, sale que decide el precio de su servicio sin actuar coordinadamente con la otra división. Entonces es independiente. Por eso vamos a maximizar el servicio 1 y después el servicio 2. Si maximizamos el beneficio del servicio 1, va a ser ingreso total 1 menos costo total 1 igual a P1 por Q1 menos 150 más 20 Q1. Y tenemos que sacar la condición de primer orden. ¿Estaba viendo algo? Ah, ya. Y en todas las partes donde sale Q1 hay que reemplazar la función. La condición de primer orden va a ser sacar la derivada de beneficio 1 respecto a P1 y igualarla a 0. Y luego en el servicio 2 tenemos que hacer lo mismo, pero con el bien 2 o el servicio 2. Y tenemos que sacar la condición de primer orden para el bien 2. Y luego reemplazamos P1 en P2 y despejamos P1 y nos da 48,2 y P2 nos da 52,7. Las cantidades vendidas van a ser Q1 igual a 200 menos 4P1 más 2P2, entonces Q1 nos va a dar 112,7. Y la cantidad vendida del servicio 1 es Q2 igual a 100 menos 3P2 más 2P1. Q2 igual a 38,5. Los beneficios de la empresa son iguales a beneficio total va a ser el beneficio del bien 1 o del servicio 1 más el del bien 2 o del servicio 2. Eso va a ser a P1 por Q1 más P2 por Q2 menos el costo total. Y eso nos da 3.662,8. Si nos preguntan si conviene esto, sí nos conviene, porque podemos venderla a un precio mayor al costo marginal. O sea que no estamos como en competencia perfecta, sino que estamos en monopolio. Después nos dan esto. Pregunta 3. Considera los mismos datos del problema anterior. Un nuevo gerente general se da cuenta que puede haber ganancias cuando las divisiones se coordinan para buscar los precios óptimos.
Ah, ya. No, es que me asusté, pensé que no estaba grabando, casi me muero. Em, entonces, acá cuando se coordinan, bajo esta situación hay que calcular la política de precio de la empresa para ambos servicios, así como encontrar el precio óptimo que cobrará la cantidad vendida y los beneficios asociados a cada uno de los dos bienes. Los beneficios conjuntos va a ser maximizar los beneficios totales igual al ingreso total 1 más el ingreso total 2 menos el costo total. Eso va a ser igual a P1 por Q1 más P2 por Q2 menos 300 menos 20 Q1 menos 40 Q2. Reemplazamos todas las ecuaciones dentro de Q1 y Q2 y sacamos la condición de primer orden del beneficio respecto a P1 y a P2. Y lo igualamos a 0. Resolviendo el sistema nos va a dar que P1 igual a 60 y P2 igual a 70. Las cantidades vendidas va a ser Q1 igual a 100 y Q2 igual a 10. Y los beneficios van a ser la suma de los dos beneficios, que es 4.300. Si te das cuenta, todos los ejercicios son muy parecidos. Tenéis que ver lo que te dicen en el enunciado, si lo van a hacer de forma coordinada o de forma independiente. ¿Cuál de las dos situaciones es mejor para el monopolista? Determinar precios independientemente o conjuntamente. Explique por qué se da la diferencia en el resultado entre B y C. La mejor situación en este caso es vender ambos servicios determinando el precio coordinadamente. La diferencia de resultados, es decir, un aumento de beneficios cuando se decide conjuntamente el precio, ocurre porque al ser estos bienes sustitutos, a la empresa le conviene subir simultáneamente los precios de ambos bienes, de manera de al subir el precio de uno y con ello producirse un aumento de la demanda del otro. Ese otro también puede subir el precio, así en vez de competir, al coordinar las divisiones del monopolio, es capaz de subir ambos precios de manera de incrementar aún más el beneficio total. Después la pregunta C nos dice, en la realidad, no siempre se observan empresas que coordinan sus distintas divisiones. Esto puede ocurrir cuando existen problemas de coordinación, lo que puede ser entendido como un costo. Calcula el costo máximo de coordinación de forma que el monopolio prefiera actuar coordinadamente. En este caso, vemos que el beneficio de actuar coordinadamente es 4.300, menos 3.662,8, eso igual a 637,2. Después, si el costo de coordinación que se debe pagar al actuar de las dos divisiones juntas es menor al beneficio, el monopolio preferirá actuar coordinadamente. El ejercicio 4 no te entra porque es de discriminación de precio, entonces no lo vamos a ver. Y ejercicio 5 no estoy segura. No, el ejercicio 5 tampoco te entra. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Ya vimos, entonces vimos el monopolio monoproductor, el multiproductor y vimos un ejercicio de bienes durables. En verdad, encuentro que los ejercicios son muy parecidos siempre. En el multiproducto tenéis que fijarte bien en el enunciado, si te dicen que actúan coordinadamente o no. En el monoproductor es más fácil porque solo tenéis que derivar y tenéis que saber si es respecto al precio o a la cantidad para saber si tenéis que hacer la demanda normal o la demanda inversa. Y los bienes durables tienes que fijarte en el factor de descuento y qué significa y todo eso. Así que te voy a mandar el resumen. Y no sé si sabíais que si uno pone pautas en webcursos, te va a salir las pautas de ingeniería comercial y ahí tú entras y te salen los distintos ramos y puedes meterte a organización industrial y te salen las pruebas de otros profesores. Pero igual Bertelot subió en sus metacursos las pruebas que él tiene, entonces podréis revisarlas y si tenía alguna duda de alguna prueba me podéis mandar una foto o algo así y yo te respondo. Todavía tengo cara dormida. Ya, bueno, que estés bien. Chau.